venimos a ti, danos de beber, fuente de amor, ríos de agua viva que sacian mi ser. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, te amamos a ti. Bendito Salvador, Cristo mi Redentor, pagaste tú por mí, hoy libre soy en ti, tú sacias hoy mi ser, tu gracia y tu perdón, no lo puedo explicar, incomparable amor, tú mi buen pastor, somos tu rebaño, venimos a ti, danos de beber, fuente de amor, ríos de agua viva que sacia mi ser. Tú, mi buen pastor, somos tu rebaño, venimos a ti, danos de beber, fuente de amor, ríos de agua viva que sacia mi ser, mi ser. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, te amamos a ti, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, te amamos a ti, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, te amamos a ti. Queremos más de ti, Señor. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, te amamos a ti, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, te amamos a ti. Buen día, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Te saludo con la paz del Señor. Ahí en tu estadio te invito a que puedas llamar a los tuyos, puedas traer a toda la familia y ahí en casita podamos empezar esta reunión adorando, alabando a Dios, entregando este tiempo en manos del Señor, que Él también sea hablando a nuestras vidas. Yo te invito a que no te separes, que puedas permanecer en esta transmisión. El Señor tiene un propósito para ti en este tiempo. El Señor quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Pero primero entremos confiadamente, como dice la palabra, al trono de su gracia y podamos nosotros adorar en espíritu y en verdad. Amén. Yo te invito a que donde tú estás, cierres tus ojos y oremos. Padre bueno, eterno, te damos gracias, Jesús, nuestro Dios, por este tiempo, Señor, que nos das, por este momento que podemos, Señor, estar en un mismo sentir, un mismo espíritu, Señor, ahí en casa, Señor amado. Sabemos que tu presencia, Señor, está donde más de dos reunidos estamos, Señor, en tu nombre. Hoy estamos aquí, Señor amado, para bendecirte, para adorarte, alabarte. Te pedimos que puedas, Señor Jesús,
aceptar, Señor, la adoración que viene, Señor, de nuestros labios, Señor, y de nuestro corazón sobre todo, Señor, y que en este tiempo también Tú hables, Señor, a nuestras vidas. Empezamos, Señor, en Tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Te exalto, te exalto, oh Señor, te exalto, yo te exalto, te exalto. Oh Señor.
los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos, Señor, de los siglos. Estás, adora al Señor y dile con todas tus fuerzas, y a Él díselo, y a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Quiero darte todo mi amor
respeto y honra mereces lo mejor. Yo te doy gracias por tu paciencia, perdóname si alguna vez te hice llorar, pero hoy te vengo a decir que no hay nadie como tú. Tú siempre has estado a mi lado, tu amor no cambiará. Tu mamá, eres mi mejor amiga, una bendición en mi vida, es un regalo que Dios me dio para que cuide de mí. Yo prometo obedecerte, darte mi amor por siempre. Gritaré al mundo que no hay nadie más mejor que mi mamá. Yo quiero darte todo mi amor, respeto y honra, mereces lo mejor. Yo te doy gracias por tu paciencia, perdóname si alguna vez te hice llorar, pero hoy te vengo a decir que no hay nadie como tú. Tú siempre has estado a mi lado, tu amor no cambiará. Tu mamá, eres mi mejor amiga, una bendición en mi vida, es un regalo que Dios me dio para que cuide de mí. Yo prometo obedecerte, darte mi amor por siempre. Gritaré al mundo que no hay nadie más mejor que mi mamá. No hay nadie más, no hay nadie más mejor que mi mamá. No hay nadie más, no hay nadie más mejor que mi mamá. No hay nadie más, no hay nadie más mejor que mi mamá. No hay nadie más, no hay nadie más mejor que mi mamá. Vidas. Vamos a estudiar hoy la palabra del Señor. Hoy Dios nos tiene un mensaje hacia el pueblo y quisiéramos, hermanos, que podamos abrir el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 al 17. Amén. Vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17 dice: porque ya
sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amados hermanos, vamos a entregar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que Él pueda hablar a través de nuestros labios y podamos entender, hermanos, lo que hoy el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante tuyo, Señor, agradecidos, Señor, por la vida, agradecidos, Señor, porque, Señor, tú permites, Señor, que podamos, Señor, tener una nueva oportunidad, Señor, el día de hoy. Podamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, acercarnos al trono de la gracia, Señor, para, Señor, saber, Señor, y entender lo que tú quieres, Señor, en este tiempo para tus hijos, Señor, para la iglesia en general, Padre. Señor, sabemos que como hombres, Señor, somos limitados, pero, Señor, en ti entregamos, Señor, nuestros labios, a ti entregamos, Señor, nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor. Seas tú, Señor, transmitiendo, Señor, a través, Señor, de este vaso, Señor, que está acá, y podamos, Señor, Dios bendito, Señor, hacer lo que tú quieres, Señor, que hagamos en este tiempo. Sabemos, Señor, que hay mucho dolor, mucho llanto, Señor, en el planeta. Sabemos, Señor, que hay, Señor, dificultades, Señor, por las cuales tus hijos están pasando, Señor. Hay muchos que se están acercando cada día más a ti, pero también hay muchos, Señor, que se están apartando, Señor, desde tu camino, Señor. Y oramos, Señor, por ellos, para que tú vuelvas a traerlos, Señor, al redil, para que tú, Señor, puedas tener misericordia, Señor, de ellos. Y, Señor, podamos entender, Señor, que en nuestros corazones, Señor, no podemos menospreciar, Señor, aquella herencia gloriosa que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, te entregamos este tiempo, Señor. Y Dios amado, seas tú bendiciendo el hogar de cada uno de mis hermanos, y seas tú, Señor, tocando también el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén y amén. Amados hermanos, bueno, este texto fue escrito por el autor de Hebreos, y quisiera, hermanos, que vayamos para entender un poco mejor acerca de lo que hablan estos versículos, y vamos a priorizar los versículos 16 y 17. Y para ello, hermanos, les voy a invitar que podamos ir al libro de Génesis, capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 27 hacia el 34. Pero antes de esto, hermanos, quisiera narrar un poco acerca de lo que está versículos más arriba. Dios había prometido a Abraham una descendencia para ser pueblo de él. En esto nació Isaac, el cual fue el hijo de la promesa. Pero a su vez Isaac tuvo también dos hijos. Estos hijos eran Esaú y Jacob. Y estos, desde pequeños, aún desde el vientre de la madre, había un pleito entre los dos. Había un pleito la cual su mamá, Rebeca, había visto como extraño, y fue ella a consultar a Dios. Y Dios le había dicho que el mayor iba a ser siervo del menor. Es decir, Esaú iba a ser siervo de Jacob. Y hermanos, vemos también en versículos arriba que ese nacimiento no fue tan normal, porque cuando nació Esaú, dice la palabra de Dios que Jacob nació agarrado del talón de su hermano. Entonces, por eso fue el nombre de Jacob, que significa el suplantador. Y también Esaú, que significa el velloso. Ahora sí, hermanos, vamos a ver y vamos a leer desde el versículo 27. Y dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa,
hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas él comió y bebió, y se levantó, se fue, así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, como les decía, Esaú fue después cambiado al nombre de Edom. De ellos viene el pueblo de Edom o los edomitas. Pero vayamos un poco más, hermanos, a ver lo que pasó después. Vayamos al libro, a Génesis, capítulo 27. Y vamos a dar lectura del 30 al 38. Pero hermanos, para que no sea tan largo la lectura, quisiera narrar un poco esta parte. Y dice así que cuando ya Isaac había envejecido y los ojos ya se le había ido cegando por la edad, es que Isaac decide dar la bendición a su hijo mayor, es decir, a Esaú. Y en eso él llama a Esaú para que él pueda prepararle a Isaac un guisado, para que pueda prepararle el alimento. La palabra de Dios dice que él le daba a su papá de lo que cazaba. Entonces Isaac le dice a su hijo: ve al campo, caza para mí, prepara como a mí me gusta, y así yo te podré bendecir. En eso dice la palabra de Dios que la esposa, Rebeca, escucha lo que Isaac había dicho a Esaú. Entonces llama a Jacob y le dice que él traiga de los cabritos de lo que tenía, para que ella pueda preparar como a su papá le gustaba. Y también dice la Biblia que Jacob se opuso en un principio, pero ella le convenció porque ella, dice la palabra de Dios, que amaba a su hijo Jacob. Entonces él va y hace lo que su madre le dice. Va y trae 2 cabritos y ella lo prepara, pero él dice que Esaú era un hombre velludo, tenía bastante vello en el cuerpo. Y él dice: ¿podrá creer mi papá que yo soy Esaú? Entonces lo que hace ella es ponerle las pieles de las ovejas, y dice que le pone en los lugares, en el pecho y en los brazos. Entonces ella va y prepara todo el alimento, y además le pone las vestiduras de Esaú, su hermano. Él va y presenta lo que había preparado su mamá. Entonces va y Isaac dice que en la palabra de Dios que se da cuenta de que la voz no era de Esaú, sino era la de Jacob. Entonces también dice la Biblia que él se acercó y bueno, le vio si realmente era, y como estaba ciego, dice la palabra de Dios, que él tocó y vio que sí tenía vellos en los brazos y en el pecho. Hermanos, de esta manera es como Isaac dio la bendición a Jacob. Y ahora, hermanos, vamos a leer versículo 30 y veamos qué es lo que pasó. Dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar.
E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Hermanos, lo que habla en Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 17, vemos aquí cómo había sucedido todo esto en la vida de Esaú y de Jacob. Y quisiera, hermanos, sacar algo de esta historia y veamos algunos puntos. Uno, Esaú, aparte de que había menospreciado su primogenitura, aparte de que él había sido suplantado por Jacob, dice la palabra de Dios en Génesis 26, 34 al 35, que él se había casado con 2 mujeres, las cuales amargaban la vida de sus padres. Leamos, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo. Y dice el versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Veamos también el 27:46, que es lo que dice la Biblia acerca de esto. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob tomó mujer de las hijas de Ed, ¿cómo estás de las hijas de esta tierra? ¿Para qué quiero la vida? Cuando ya Esaú se dio cuenta de que estas mujeres no eran aquellas mujeres que sus papás deseaban para ellos, él volvió a casarse con otra mujer. En Génesis 28, versículos 8 al 9, dice lo siguiente: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Y hay algo notorio, hermanos, en esto. Vemos que estas mujeres causaban aflicción en el corazón
de sus padres de Esaú. Y vemos, hermanos, que él no tuvo a buenas tomar el consejo de sus papás, pues él, como nieto de Abraham, conocía y sabía de los consejos de parte de Dios para su abuelo y para su papá. Vemos, hermanos, en esto la desobediencia que él tenía a sus padres, y vemos en esto, hermanos, que él no quiso el consejo de sus padres. A causa de estas mujeres, el corazón de Esaú iba a ser desviado, como fue la de algunos siervos de Dios, el caso de el rey Salomón. Pero veamos, hermanos, otro punto más. En el versículo 27, capítulo 27, perdón, versículo 36, Esaú se excusa a sí mismo. Él indica que había sido suplantado 2 veces, que había sido uno quitado la primera vez cuando Jacob le ofreció el guisado para que él le diera su primogenitura. Él dijo que él había quitado eso de él, pero vemos que no fue así, sino que él voluntariamente vendió su primogenitura a Jacob. Leamos el versículo 36 y dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición, y dijo: no has guardado bendición para mí. Vemos, hermanos, aquí la excusa de Esaú al decir que Jacob había suplantado 2 veces, cuando vemos y narra la Biblia que él, por un placer momentáneo que era la comida, entregó a Jacob su primogenitura. Y quisiera, hermanos, que veamos algunos aspectos de la primogenitura según la Biblia. Veamos. Dice: el primer hijo recibía el título de primogénito porque este era el primer vigor de su padre. Génesis 49, versículo 3. Y he aquí hablando Jacob a Rubén, su primer hijo, y le dijo: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Hermanos, vemos que ese título lo podía recibir el primer hijo. Otro punto: al primogénito le correspondía una porción doble de las posiciones del padre. Vayamos a Deuteronomio. Capítulo 21, 17. Y la palabra de Dios dice así: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Otro punto muy interesante, hermanos: el primogénito pertenecía a Dios. Vayamos a Números. Capítulo 3, versículo 13. Dice hablando Dios: porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto,
santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. El primogénito tenía que no solo ser el primer hijo, sino que debía ser digno de serlo. Y quisiera, hermanos, que vayamos a ver dos casos muy especiales de los hijos de Jacob. Es el caso de Rubén y José. Vayamos a Génesis 49. Versículos 22 al 27. Y vamos a ver esto, hermanos, que la primogenitura no simplemente era por ser el hijo mayor, sino también que esta primogenitura uno debía saber corresponder en honra de ser llamado primogénito. Acá la Biblia habla que Jacob antes de morir, tenía que bendecir a sus 12 hijos, es decir, a las 12 tribus de Israel. Y cuando habló de Rubén, dijo lo siguiente en la bendición. Vamos al 49, 3 y 4 primero. Y veamos lo que Jacob dice antes de morir. Y le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, es decir, no serás el primogénito. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Hermanos, la palabra de Dios habla que este hombre, Rubén el primogénito, se había acostado con una de las concubinas de Jacob. Entonces, hermanos, vemos acá, hermanos, que este hombre no supo respetar, no supo corresponder a su primogenitura. ¿Por qué? Porque, hermanos, hizo que el lecho de su padre sea mancillado. Ahora sí, vayamos a Génesis 49, 22 al 27. Y esta es la bendición que Jacob dio a José, pero que esto se iba a cumplir en el hijo menor de José, que es Efraín. Veamos lo que dice. Ramá fructífera es José, Ramá fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hermanos, José, al ser entregado, al ser vendido, él supo corresponder con mayor honra a su padre.
y vemos que Rubén no lo fue. Entonces dice la Biblia, hermanos, que la primogenitura por honra la llevó José en la vida de su hijo menor Efraín. Para respaldar esto, hermanos, y vean que sí es de esta manera, vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 al 2. Y dice lo siguiente: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos. Bueno, vemos acá, hermanos, que eso se cumplió. Rubén fue, por decirlo así, desarraigado de su primogenitura, y José fue el que llevó por honra la primogenitura. Es lo mismo, hermanos, que pasó con Adán. Él fue el primogénito de la creación, pero no supo llevar ni honrar lo que Dios le había dado a él. Así que tuvo que venir otro hombre, y es el Señor Jesús, para que él, siendo unigénito del Padre, pueda hacer lo que Adán no pudo hacer. Ahora volvamos, hermanos, a Hebreos. Al capítulo 12. Y veamos estos versículos en particular para que podamos extraer la enseñanza. Versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esta palabra, hermanos, que es usada acá en la Reina Valera, dice fornicario. En la Nueva Traducción Viviente dice inmoral. Y en la versión Dios habla hoy dice que se prostituyó. En otras palabras, fue prostituto. Ahora, hermanos, ¿en qué manera Esaú fue llamado así? ¿Y por qué? Porque Esaú, hermanos, vendió algo que Dios le había dado, algo que Dios le había entregado a él, pero no supo corresponder a esa primogenitura. Tanto así que despreció él el ser el primogénito y no tuvo en cuenta de que Dios lo había reservado para una bendición terrenal de su padre. En mi nota dice lo siguiente, hermanos: uno se convierte en prostituto cuando vende algo que es suyo, pero no le corresponde dar a alguien como si no valdría nada. Es el caso, hermanos, que podemos ver en las mujeres. Si bien la virginidad es de una mujer, pero eso le corresponde a su futuro marido o al hombre con el que se va a casar. Ahora veamos, hermanos, otro punto. Profano. En la versión Reina Valera dice profano, pero en la versión Dios habla hoy dice que despreciador
de lo sagrado. Hermanos, vemos aquí que Esaú tuvo en poco, no despreció aquello que, como dijimos antes, que Dios le había dado esa bendición de ser el primer hijo. Lo tuvo en poco. Despreció de su propia voluntad, él, al ser llevado por un momento de hambre, por un momento, por un placer momentáneo, que tuvo en poco el ser heredero, no solamente de la bendición que Jacob debía darle, sino también de la bendición de ser pueblo de Dios. Hermanos, así nosotros nos descarriamos por placeres carnales a la bendición y a la herencia celestial y divina, menospreciando por nada, como en este caso de Esaú, por un plato de lentejas, la herencia gloriosa que Dios nos ha dado. Y hay un punto interesante, hermanos, en todo esto. Si bien Jacob fue un pueblo y el pueblo escogido de Dios, también Esaú tuvo descendencia y se formó de él un pueblo, el pueblo de los edomitas. Pero este pueblo, hermanos, fue siempre sojuzgado por otros pueblos y a la vez por uno de las tribus de Israel, que es Judá. Eso lo podemos ver en 2 Reyes 8, 20 al 22. Hermanos, Dios dice que nos conoce desde el principio, y Él sabía que Esaú iba a menospreciar la primogenitura, iba a menospreciar lo que Dios le había dado y el derecho que él tenía como primogénito. Vemos en Malaquías 1:3, podemos leer: y hablando Dios dice: y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. En este tiempo, hermanos, en los que estamos pasando momentos difíciles, momentos no muy gratos para muchos, es que mucha gente de Dios, como decía en la oración, se está acercando hacia Dios, está buscando el rostro de Dios. Pero también vemos, mediante redes sociales, que hay muchos hombres de Dios que están menospreciando lo que Dios nos ha dado. Vemos hombres que en un tiempo eran hombres entregados al Señor, hombres que amaban al Señor, tal vez entre comillas, pero ahora vemos apartarse de Él, no tomando en cuenta lo que Dios nos ha dado. Vayamos a un ejemplo más, hermanos, y vamos a ver en 1 de Samuel. Otro ejemplo de hombres que menospreciaron lo que Dios les dio. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 2. Narrando un poco, hermanos, este capítulo habla de los hijos de Elí, que eran sacerdotes de Dios, y estos eran Ofni y Fines. Dice que estos hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Cuando Dios había ordenado hacer de una forma todos los sacrificios, ellos menospreciaban. Toda la ofrenda, dice la palabra de Dios, que debía ser quemada. Pero ellos, antes de que se queme, extraían la carne sin quemarse
Y aparte de eso, dice la palabra de Dios que ellos se acostaban con las mujeres en los atrios del tabernáculo. Y hablando Dios acerca de esto, le dice a Elí, veamos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Y dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y esto, hermanos, no solamente afectó a estos dos hombres que murieron, y a su padre también, que también murió, sino a la descendencia de ellos. Vemos capítulos adelante que ellos que eran de esta descendencia murieron, fueron asesinados por el rey Saúl. Hermanos, las consecuencias de despreciar y menospreciar las cosas de Dios es que nos acarrea, hermanos, terribles consecuencias. No podemos menospreciar la primogenitura que Dios nos ha dado. No podemos despreciar, hermanos, como hizo Esaú, que fue comparado, hermanos, como profano y como un hombre que se prostituyó. Tomemos en cuenta, hermanos, de que Dios nos ha dado una herencia divina, una herencia celestial. Y a causa de placeres momentáneos, que nosotros tengamos que menospreciar las cosas de Dios, va a acarrear también problemas muy difíciles que después en adelante se verán. Hay mucho que se puede hablar de esto, pero lo que sí podemos decir, hermanos, no menospreciemos las cosas de Dios, no menospreciemos lo que Dios nos ha dado, no menospreciemos lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. En este texto del que leímos de Hebreos, capítulo 12, tiene un título muy singular. Dice: los que rechazan la gracia de Dios. Hermanos, Esaú menospreció esto. Y el apóstol que escribió esta carta nos hace ver, hermanos, que así nosotros rechazamos esta gracia que Dios nos da. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias. Dios permite en otra poder compartir más acerca de esto. Y Dios nos dé más para que nosotros podamos entender, hermanos, que si bien somos hijos de Dios, hemos sido llamados por Él, pero en este tiempo, hermanos, de aflicción podamos acercarnos más a Él. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, hemos compartido, Señor, tu palabra, hemos hablado, Señor. Así que tú has permitido, Señor, que podamos hablar aquello, Señor, que tú solo simplemente has querido. Hay muchas cosas, Señor, que se debía hablar, pero tú has sido, Señor, para que no se diga. Porque el fin de esto, Señor, no es, Señor, traer a tu pueblo juicio. No es, Señor, traer, Señor,
desaliento a tu pueblo, sino más al contrario, Señor. Señor, hacer entender, Señor, que hoy, Señor, que es el tiempo de la prueba, nosotros podamos, Señor, serte fieles. Podamos, Señor, no menospreciar, Señor, las cosas que nos has dado. Porque, Señor, en ti hemos, Señor, sido cubiertos, Señor, de bendiciones. Porque tenemos, Señor, lo suficiente para vivir. Porque tenemos, Señor, lo suficiente, Señor. Tú nos has dado salud, Señor, y en aquellos, Señor, que quizás has permitido, Señor, en hijos tuyos que pasen a través de esta prueba, Señor, que está pasando en el mundo, Señor. Simplemente, Señor, para guiarnos, Señor, cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor, agradándote a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, para ti es la alabanza, para ti es la gloria y es el honor. Y nos debemos a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Señor, seas tú bendiciendo a cada familia, cada hogar. Seas tú bendiciendo, Señor, las manos, Señor, de tus hijos, Señor, para que en este tiempo, Señor, también podamos proveer para nuestras familias, Señor. En ti entregamos, Señor, y a ti entregamos el futuro, porque en nuestro presente, Señor, cada día, Señor, vemos tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y te damos las gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, los extrañamos, estamos atentos a lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Y también, hermanos, decirles que todo esto, hermanos, que estamos pasando, es simplemente algo que Dios ha permitido para que nosotros podamos acercarnos al Señor. El Señor los bendiga.